Huauchinango es un pueblo mágico ubicado en el centro de la Sierra Poblana, en el cual podrás encontrar grandes ríos y cascadas que lo rodean. Su voz en náhuatl, Huauchinango o Huauchinanco, de la raíz cuautl, árbol, chinamitli, muralla y co, que se podría traducir como en la muralla de los árboles o lugar rodeado de árboles. Está ubicado a 1520 metros de altitud, posee una temperatura media de 26 grados y climas semicálido húmedos, templado húmedo, lluvias en verano y frío durante invierno. En esta región existen diferentes pueblos alrededor de la misma y de la cabecera municipal, llenos de misticismo, historias y leyendas, de las cuales te contaremos algunas a continuación. Leyendas de Huauchinango. La cascada de la campana. La región de Huauchinango se caracteriza por tener una gran cantidad de bosque de niebla y a sus alrededores diversos ríos, riachuelos, cascadas. Hay una cascada muy famosa, conocida como la cascada de la campana, pues cuando estaban construyendo en la cabecera municipal la iglesia, al campanario le faltaba una campana. Esta la estaban transportando desde el puerto de Veracruz. Cuando llegó a este punto, que era un barranco, la campana cayó en la cascada y estuvo allí varios años. La campana no se oxidó. Sin embargo, les era complicado sacarla por la posición en la que estaba. Las personas al llegar al lugar veían la campana y a raíz de esto le pusieron el nombre. Años después pudieron sacar la campana y la colocaron en el campanario de dicha iglesia. La cascada La Morena. Se dice que durante la época colonial los españoles persiguieron a los indígenas para robarles sus tierras, esclavizarlos y evangelizarlos. Este proceso llegó hasta Huauchinango, donde muchos nativos de la zona fueron esclavizados. Empezó a haber matrimonios forzosos. Cuentan las leyendas que uno de los españoles vio a una mujer morena muy bella y decidió que quería casarla con él. Huyó hacia los bosques de neblina que estaban en la zona. El español, al saber lo que había hecho la morena, comandó un ejército que la empezó a perseguir. Ella subió a lo alto del bosque. Cuando se sintió acorralada, pensó en que no quería vivir una vida esclavizada y se aventó desde el peñasco. Se cuenta que donde cayó ella, brotó un manantial que dio origen a la cascada, y los que vieron el suceso nombraron al lugar como la cascada de la Morena. El Salto de la Morena. El río Texcalapa, a su paso por Xoponapa, forma un hermoso y paradisíaco salto que es conocido como el Salto de la Morena. Cuenta la leyenda que Apopozón, el héroe de 1000 batallas, vivió acompañado de su única hija, Malinali, a quien permanentemente le había ocultado la trágica muerte de su madre a manos de una tribu enemiga que aprisionó a todas las mujeres para sacrificarlas y arrojarlas a ese precipicio. Desde ese día, Apopozón decidió cuidar a Malinali. En una ocasión, una tía de Malinali, de nombre Xipetlatl, la llevó de paseo a las orillas del acantilado. Ahí le contó la triste historia de su orfandad. Un día antes del mes de Quepantzalixtli, la bella morena despertó de un sueño revelador. Salió de su casa y de su pueblo. Fue con rumbo hacia el acantilado. Al llegar, en la orilla, gritó el nombre de su adorada madre y se arrojó a las corrientes del río en su caída al fondo del precipicio. Entonces, miles de olas de colores brotaron del fondo y las aguas en borbotones cubrieron el cuerpo inerte de Malinali. Dicen que por la noche, cuando encontraron su cuerpo, todavía estaba envuelto en un blanquísimo resplandor y que, a partir de ese día, corrió con más ímpetu el río. Desde entonces, los pobladores de Xopanapa, del reinado de Huauchinango, lo llaman el Salto Malinali o el Salto La Morena.
el túnel. Cerca de la cascada de la Morena hay un túnel en el cual se cuenta no se le ha encontrado un fin. Muchos cuentan que en ese túnel ocultaban oro y piedras preciosas durante la época de la Revolución. Otros más cuentan que era un paso de los bandidos para dirigirse entre los diferentes pueblos. Una de las cosas más sorprendentes es que existe una roca de un gran tamaño, la cual sus propiedades son muy diferentes a las de aquel túnel. Nadie sabe cómo llegó esa roca. Los altares del Cempaltépetl. En la Sierra Norte de Puebla se pueden observar una gran cantidad de cerros y montañas, y a sus alrededores el bosque de niebla. Uno de los más impresionantes es el bosque de Zempoala, ubicado en las faldas y periferia del Cempaltépetl. Este lugar cuenta con un maravilloso mirador, desde el cual se puede observar el pico de Orizaba, la cabecera de Huauchinango, así como los pueblos aledaños. Sin embargo, hace muchos años las personas hacían rituales en varios sitios del lugar. Se dice que existen 21 puntos en los cuales las personas continúan haciendo rituales, ofrendas y sacrificios de animales, algunos a Dios y otras al diablo. Se dice que dentro de estos lugares hay sitios enigmáticos y particulares en los cuales se hacen ritos satánicos y de brujería, y que las personas han visto salir bolas de fuego de estos espacios. La torre caída del Cempaltépetl. Los lugareños, espantados de los rituales que hacían las personas, decidieron trabajar colectivamente para evitar esto, por lo que decidieron elaborar una torre en la punta del cerro. Trabajaron colectivamente y subieron bloques de concreto hasta la punta del Cempaltépetl, donde construyeron en un par de días una torre de 4 pisos. De esta manera evitarían que en ese lugar elaboraran más ofrendas paganas o que eran dirigidas al diablo. Pasados unos días, en una noche, se escuchó un estrepitoso estruendo por toda la región. Al día siguiente, cuando los pobladores acudieron al lugar, se sorprendieron, pues a la torre le faltaba la mitad. Cuentan los lugareños que el diablo la derribó y algunos otros que un rayo lo hizo. Sin saber cuál de los dos fue, desde ese día se ha buscado la mitad perdida en los bosques del Cempaltépetl. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado rastro de la misma. Las bolas de fuego del Cempaltépetl. Las personas que han sendereado, caminado, corrido o explorado los bosques de niebla del Cempaltépetl han visto salir de este lugar varias bolas de fuego que se elevan al cielo y luego recorren los diferentes lugares de la sierra. Otros más a estas esferas que entran al bosque y desaparecen. Curiosamente, quienes han presenciado esto aseguran que en ambas situaciones no vieron que las bolas incendiaran o quemaran los bosques. La torre del reloj. Se dice que el gobernador de Huauchinango fue el mismo del municipio de Pachuca de Soto. Este gobernador estaba tan enamorado de Pachuca que quiso convertir el pueblo de Huauchinango en lo mismo, por lo que decidió elaborar una torre del reloj. Se cuenta que cuando había terminado el diseño, solicitó a la misma empresa a la cual le solicitó el reloj en Pachuca de Soto, por lo que si tú ves los relojes vas a ver una gran coincidencia en los mismos. El Señor del Santo Entierro. Eran los tiempos en que el convento era manejado por frailes de la orden de los agustinos, cuando una noche tocó a sus puertas un arriero que jalaba una mula con un cajón grande sobre sus lomos, solicitando hospedaje para descansar. Cuando llegó a uno de estos hospedajes, fue acomodado, descargó a su bestia y procedió a pasar la noche bajo un buen resguardo. Cuentan que al apuntar el nuevo día, el arriero y la mula habían partido y dejaron una carga en el pueblo de Huauchinango. Ante el transcurso de los días y sin que nadie reclamara la carga, los frailes, previniendo la posible descomposición de su contenido, procedieron a abrir el cajón. Su sorpresa fue mayúscula al encontrar la escultura de tamaño natural,
con características de una persona recién fallecida. Resultó que era la figura del Señor del Santo Entierro. Esta figura se quedó en la capilla. Cuentan los pobladores que fue un milagro de Cristo traer a este santo para venerarlo. El milagro del Señor del Santo Entierro. Cuenta la leyenda que en Huauchinango hubo un tiempo de muchísima sequía, tiempos sin llover y carencia de agua por esas fechas, lo cual era muy extraño, porque esto no sucedía en aquel pueblo. Por esas fechas llegó una carga en un burro de lo que creían era una persona fallecida. Cuando se dieron cuenta que era una figura de Cristo, la llamaron el Santo Entierro, al cual colocaron dentro de la iglesia. Un día después, la iglesia empezó a incendiarse. Aún no había servicio de bomberos y el agua carecía en el lugar, por lo que no podían apagar el incendio. Sin embargo, en ese momento, y sorpresivamente después de mucho tiempo, ante la llegada del Señor del Santo Entierro, llovió, apagando el incendio y dejando intacta la iglesia. Muchos quedaron maravillados ante este milagro, por lo cual consideraron que aquella figura era milagrosa y a partir de esta le empezaron a rendir culto. Los nahuales de Huauchinango. En los diferentes pueblos del municipio, en el Zempoaltépetl, en el bosque de Zempoala, en los bosques de la región y los pueblos cercanos dentro de Huauchinango, los pobladores aseguran que hay nahuales y hechiceros que rondan en los bosques. Muchas personas cuentan que en estas regiones han visto entrar a personas y después desaparecen y aparecen ciertos animales. Se dice que los nahuales de la región protegen a los viajeros, pero particularmente protegen al bosque de los viajeros. Hay muchas experiencias de pobladores haberse enfrentado a los nahuales durante la noche. Sin embargo, estos los dejan partir en su recorrido. La Llorona del Panteón de Huauchinango. Se cuenta que, a altas horas de la noche, en la plaza del pueblo de Huauchinango, han visto una mujer vestida de blanco que grita un lamento, y mientras lo hace, aseguran que la han visto dirigirse al panteón, donde posteriormente desaparece. Los veladores del panteón cuentan que dentro del mismo han visto a una mujer vestida de blanco caminar entre las tumbas. La misteriosa víctima de la presa de Necaxa. Alrededor de varios pueblos de la región se encuentra una presa que alimenta de energía a los mismos. En este lugar, las personas pueden observar aves, pero también se realizan actividades primarias como la pesca, que al centro de la presa puede alcanzar una profundidad de hasta 6 metros. En esta presa, el recorrido particularmente se hace con lanchas de remos. Colateralmente a la misma se puede observar una carretera, y han existido muchos accidentes de carro, camiones y autobuses que van a la presa. En la mayoría de estos fallecen las personas. Uno de los más impactantes fue de un autobús que perdió el control y cayó a la presa, dando vueltas en las laderas. Desafortunadamente, fallecieron los ocupantes. Cuando llegaron a buscar heridos o a las víctimas, y al darse cuenta que habían fallecido todos, empezaron a hacer el retiro de escombros. Unas horas después del accidente, a mitad de la presa, unos remeros observaron la cabeza de una mujer flotando. Al acercarse, vieron a una mujer nadando. Cuando la rescataron, ella no tenía ropa, balbuceaba que iba en el camión. Al llegar a la orilla, empezó a caminar sobre la misma. Nadie entendió por qué estaba en esas condiciones y qué fue lo que pasó. No hablaba más. La subieron a la ambulancia y después de eso, nadie supo más de ella. La Llorona de las Presas. Los pueblos de Necaxa y Tenango tienen la característica de tener su propia presa, que lleva el mismo nombre de estos lugares. Las principales actividades que se realizan son de turismo y de pesca. Principalmente se realiza en el día, aunque algunos pescadores aseguran que los mejores peces están en la noche,
por lo que llevan a cabo esta actividad a altas horas de la madrugada. Curiosamente, coinciden que en ambas han escuchado el lamento de una mujer aproximarse a ellos y también haber visto a una mujer pálida vestida de blanco flotando sobre el agua. El Nahual de Tenango. Esto sucedió hace mucho tiempo en el pueblo de Tenango. La historia habla acerca de un anciano que vivía tranquilamente. En una noche, en su casa, empezó a escuchar muchos ruidos. Eran los ladridos de unos perros. Estos le molestaron a aquel hombre, así que salió de su casa. Al dar la vuelta en el callejón de la misma, vio que 3 perros tenían acorralado a un pequeño gato, a punto de asesinarlo y comérselo. El hombre se preocupó por el pequeño animal y ahuyentó a los perros. El gato volteó a ver al hombre y después se fue. Unos días después, por el pueblo de Tenango, llegó un señor al que nunca nadie había visto y empezó a preguntar por el anciano. Al anciano le llegaron estos rumores y, cuando llegó a su casa, estaba un hombre parado en la misma. El anciano le preguntó al hombre quién era. Él dijo que lo estaba buscando y el anciano le preguntó que por qué lo estaba buscando. A lo que el hombre contestó: yo te iba a matar, pero como me salvaste la vida, vengo a perdonarte la tuya. El anciano quedó atónito y dijo que no lo había salvado, pues nunca lo había visto en su vida. A lo que el hombre le contestó: ¿recuerdas la noche en la que salvaste a un gato? Pues ese gato era yo. Soy un nahual y aquella noche me habían enviado a matarte. Pero como tú salvaste mi vida, así que vida por vida. El anciano quedó atónito y de repente vio cómo el hombre se fue y desapareció. Esta historia se la contó a sus nietos, quienes transmitieron la leyenda por el lugar, y aquel hombre jamás fue visto otra vez. Huauchinango es uno de los 132 pueblos mágicos que se encuentran en México. Este lugar inmerso en la sierra, lleno de bosques y lugares fantásticos, los cuales albergan una gran cantidad de leyendas. ¿Te atreves a conocerlas? Te invitamos a que visites el pueblo mágico de Huauchinango. ¿Y tú, conoces alguna otra leyenda de terror de este lugar?